Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de drama, romance y todo lo que amamos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un detrás de cámaras jugoso y lleno de intriga que seguramente los dejará boquiabiertos. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más problemáticas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el supuesto drama y la posible ruptura que, según los rumores y las pistas que nos han dejado sus fans más observadores, podría estar ocurriendo entre Hande y Kerem. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a analizar el impacto que sus respectivas carreras y sus series turcas han tenido en su relación, y viceversa. ¿Será que el trabajo, la fama y la presión mediática han terminado por desgastar este romance de ensueño? Prepárense para descubrirlo. Antes de que nos adentremos en este torbellino de chismes y especulaciones, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio, por la chispa que encendió esta llama, *en Kalkap *, conocida en español como *llamas a mi puerta *. ¿Quién no se enamoró de Eda YLDZ y Serkan Bolat? Esta comedia romántica transmitida entre 2020 y 2021 catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. El género comedia romántica fue perfecto para mostrar la química innegable que existía entre ellos. Hande interpretaba a Eda, una joven florista soñadora que, por azares del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un arquitecto exitoso, frío y workaholic. Kerem le dio vida a Serkan con una maestría que nos hizo amarlo y odiarlo a partes iguales. La trama, aunque con algunos clichés del género, estaba aderezada con toques de humor inteligente, diálogos ingeniosos y, sobre todo, una conexión palpable entre los protagonistas. Era una simbiosis perfecta entre la inocencia y la ambición, entre la calidez y la frialdad, personificada en dos individuos que aparentemente no tenían nada en común. Lo que pocos sabían, o al menos no confirmaban, es que esa conexión no era solo actuada. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones fuera del set alimentaban las esperanzas de los fans, que rápidamente se convirtieron en el Ankerschipe Fandom, un ejército de seguidores obsesionados con la pareja. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a documentar cada mirada, cada gesto, cada momento compartido por Hande y Kerem, analizando cada detalle con lupa en busca de la confirmación definitiva de su relación. Los foros y las redes sociales se inundaron de teorías, montajes y fanfics que imaginaban su vida juntos. Pero, ¿fue la serie un catalizador para su relación o una fuente de presión? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. *en Kalkap * no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se vendió a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Sus nombres aparecían en portadas de revistas, eran invitados a programas de televisión en todo el mundo y sus redes sociales explotaban con millones de seguidores. De repente se vieron catapultados a un mundo de glamour, alfombras rojas, entrevistas exclusivas y campañas publicitarias millonarias. La exposición mediática fue abrumadora, y la presión por mantener una imagen pública impecable se intensificó. Esta exposición mediática sin duda tuvo un impacto en su relación. Si bien al principio disfrutaban de la atención y se mostraban cariñosos en público, con el tiempo, la presión de mantener una imagen perfecta y de satisfacer las expectativas de los fans pudo haber comenzado a desgastarlos. Imaginen tener a millones de personas analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada una de sus publicaciones en redes sociales. Es una carga pesada para cualquier relación, incluso para aquellas que parecen perfectas. Cada salida, cada cena, cada viaje era fotografiado, comentado y analizado al milímetro. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable, y la presión por cumplir con las expectativas de los fans era constante. Además, *en Kalkap * no solo fue una serie, fue una marca. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de numerosas marcas, protagonizaron campañas publicitarias juntos y se les veía constantemente en eventos de alfombra roja. Esta simbiosis profesional y personal, aunque lucrativa, también pudo haber creado una dinámica compleja en su relación.
¿Dónde terminaba el trabajo y dónde comenzaba el amor? ¿Eran Hande y Kerem los individuos, o eran Eda y Serkan, la pareja perfecta que todos querían ver? La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, y la presión por mantener la imagen de la pareja ideal pudo haber generado tensiones y conflictos. Se rumoreaba que las agendas apretadas, los viajes constantes y la necesidad de mantener la imagen pública perfecta estaban erosionando la relación poco a poco. Después de asteriscos en Calcap Masterisco, sus carreras tomaron caminos diferentes, al menos en la pantalla. Hande protagonizó Asterisco Bambaska Biri Asterisco, una serie de drama y suspense donde interpreta a una fiscal ambiciosa que se cruza en el camino de un periodista con doble personalidad. Este papel significó un cambio radical en su carrera, mostrando una faceta más madura y compleja como actriz. El género alejado de la comedia romántica que la catapultó a la fama, le permitió explorar nuevas habilidades y demostrar su versatilidad. Hande se alejó de la imagen de la joven dulce y soñadora para encarnar a una mujer fuerte, independiente y decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo. Asterisco Bambaska Biri Asterisco generó controversia por su trama arriesgada y sus escenas intensas, pero también consolidó a Hande como una de las actrices más importantes de Turquía. Sin embargo, la serie también la alejó del imaginario colectivo como la novia perfecta de Kerem Bürsin. Su imagen se asoció más con personajes fuertes e independientes, lo que pudo haber contribuido a la percepción de que su relación con Kerem estaba cambiando. La serie, con sus giros inesperados y su trama oscura, contrastaba fuertemente con la imagen idílica de Asteriscos en Calcap Masterisco, y esto pudo haber generado una desconexión entre la imagen pública de Hande y su relación con Kerem. Por su parte, Kerem se embarcó en proyectos igualmente interesantes, aunque quizás menos mediáticos. Participó en la película Asterisco Eflatun Asterisco, un drama romántico donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven a través del sonido. Este papel desafiante y emotivo le valió elogios de la crítica y demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con profundidad psicológica. Kerem se sumergió en el personaje aprendiendo a navegar por el mundo sin la vista y transmitiendo la vulnerabilidad y la sensibilidad de un hombre que encuentra el amor a través de la voz. Si bien Kerem no ha protagonizado otra serie tan exitosa como Asteriscos en Calcap Masterisco, ha seguido trabajando en proyectos variados que le han permitido crecer como actor. También se ha dedicado a causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Esto lo ha consolidado como una figura pública respetada y admirada, más allá de su relación con Hande. Kerem ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo y con la sociedad, utilizando su influencia para promover la igualdad, la justicia y la sostenibilidad. Ahora, volvamos al tema central de este vídeo, la ruptura. ¿Qué ha llevado a los fans a creer que Hande y Kerem ya no están juntos? Las pistas son variadas y en algunos casos, bastante rebuscadas, pero juntas forman un cuadro preocupante para los Ankers Shippers. El fandom, que una vez celebró cada pequeño gesto de amor, ahora analiza cada detalle con desesperación en busca de señales de reconciliación. En primer lugar, la falta de interacción en redes sociales. Antes, Hande y Kerem se dedicaban mensajes cariñosos, comentaban las fotos del otro y compartían momentos juntos en sus historias de Instagram. Sin embargo, desde hace meses, esta dinámica ha cambiado radicalmente. Apenas se mencionan, no se dan me gusta en sus publicaciones y no se les ha visto juntos en público desde hace mucho tiempo. Las redes sociales, que antes eran una ventana a su relación, ahora se han convertido en un muro de silencio. Esto, por supuesto, podría ser simplemente una coincidencia o una decisión consciente de mantener su relación más privada. Pero los fans con su ojo de lince han notado otros detalles que alimentan sus sospechas. Por ejemplo, Hande ha dejado de usar el collar que Kerem le regaló, un detalle que antes era infaltable en sus looks. Kerem, por su parte, ha sido visto en compañía de otras mujeres, aunque hasta el momento no hay evidencia de que esté saliendo con alguien más. El collar, que se había convertido en un símbolo de su amor, ha desaparecido misteriosamente del cuello de Hande, alimentando las especulaciones sobre el fin de la relación. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre una supuesta discusión fuerte entre Hande y Kerem durante un viaje al extranjero. Según estas fuentes, la discusión habría sido tan intensa que habrían decidido tomarse un tiempo separados. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada por ninguno de los dos, pero ha contribuido a alimentar los rumores de ruptura.
Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida de las celebridades, han publicado artículos y reportajes sobre la supuesta ruptura, citando fuentes anónimas y alimentando el morbo de los fans. Otro factor que podría haber influido en su relación es la distancia física. Hande ha estado viajando constantemente por trabajo, tanto dentro como fuera de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con sus propios proyectos. Esta falta de tiempo juntos, sumada a la presión mediática y las expectativas de los fans, podría haber sido demasiado para su relación. Las agendas apretadas y los viajes constantes han dificultado la convivencia y han impedido que la pareja pueda pasar tiempo de calidad juntos. Finalmente está el tema de las expectativas de los fans. Los Ankers Shippers idealizaron la relación de Hande y Kerem, creando una imagen romantizada de su amor. Esta presión constante por mantener esa imagen perfecta pudo haber sido asfixiante para ambos, llevándolos a distanciarse y a replantearse su futuro juntos. La idealización de la relación por parte de los fans ha generado una presión insostenible sobre la pareja, que ha tenido que lidiar con las expectativas de millones de personas que esperaban que su amor fuera perfecto e inquebrantable. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la ruptura. Es posible que estén pasando por un momento difícil, pero también es posible que simplemente estén manteniendo su relación más privada. Solo el tiempo dirá la verdad. La prudencia y el respeto son fundamentales en estos momentos, y es importante evitar difundir información falsa o especulativa que pueda dañar la imagen de Hande y Kerem. Independientemente de lo que esté sucediendo entre Hande y Kerem, lo cierto es que su relación ha sido un tema fascinante para los fans de las series turcas. Su química en *** fue innegable, y su romance fuera de la pantalla generó una gran expectativa. Sin embargo, la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber afectado su relación de manera negativa. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar las relaciones personales, y cómo la presión por mantener una imagen pública perfecta puede generar tensiones y conflictos. Quizás su historia nos enseña que el amor en el mundo del espectáculo es complicado, y que incluso las parejas más queridas pueden enfrentar desafíos difíciles. O quizás simplemente nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que las relaciones reales son mucho más complejas que las que vemos en la pantalla. La vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece, y detrás de las sonrisas y las alfombras rojas se esconden las mismas dificultades y desafíos que enfrentan las personas comunes y corrientes. Para concluir, hemos explorado la posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando el impacto de sus carreras y series turcas en su relación. Desde el éxito arrollador de ** hasta sus proyectos individuales, hemos visto cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber afectado su romance. Aunque la verdad sigue siendo incierta, la historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que el amor es un sentimiento frágil y complejo que requiere cuidado, atención y compromiso, y que puede ser erosionado por la fama, la presión y la distancia. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Espero que este análisis profundo de la relación entre Hande y Kerem haya sido de su agrado, y que les haya brindado una visión más completa y objetiva de la situación. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en su relación? ¿Cuál es su serie favorita de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión sobre este tema tan controvertido, y queremos generar un debate constructivo y respetuoso sobre la vida de las celebridades y el impacto de la fama en sus relaciones personales. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando del drama, el romance y la pasión de las telenovelas turcas. Adiós.